Lo vi todo en sus ojos esa noche en el laboratorio, el brillo de la traición. Como un veneno lento que se filtraba en nuestra sangre compartida. Mi hermana, Elena, la que siempre juró protegerme, acababa de copiar el último borrador de mi tesis, años de noches sin dormir. De ecuaciones que bailaban en mi mente como fantasmas, y lo guardaba en su bolso con una sonrisa que fingía inocencia. Pero lo peor no fue el robo, fue cuando, 3 años después, la vi subir al podio en Estocolmo, recibiendo el aplauso del mundo por su descubrimiento en nanotecnología que curaría el cáncer. Mientras yo, oculta en las sombras de la multitud, susurraba: «Esto termina hoy». Y así comenzó mi venganza. No con un grito, sino con una llamada anónima al comité del Nobel, dejando que la verdad la devorara viva. Me llamo Lucia Ruiz. Y si alguna vez has sentido que el mundo te arranca el corazón con una sonrisa familiar, sabrás que mi historia no es un cuento de hadas, sino una herida abierta en la piel de Madrid. Nací en un barrio obrero de Lavapiés, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de las fábricas abandonadas. Y crecí creyendo que la sangre era más fuerte que el acero. Mi hermana Elena era mi sombra y mi luz, 2 años mayor, con esa melena negra que caía como una cascada de medianoche y ojos que prometían lealtad eterna. Jugábamos a ser científicas en el sótano de nuestra casa, diseccionando ranas muertas que robábamos del mercado y soñando con cambiar el mundo. Juntas, Lucia, me decía ella, entrelazando sus dedos con los míos. Nadie nos separará. Pero la universidad nos separó, o mejor dicho, la ambición lo hizo. Yo entré en la Complutense con una beca raquítica, devorando libros de bioquímica hasta que las ojeras se convirtieron en mi segunda piel. Elena, siempre la estrella, optó por la autónoma, donde las fiestas y los contactos de nuestro tío político le abrían puertas que yo ni siquiera veía. Nuestras llamadas se espaciaron. Las visitas se convirtieron en excusas. Aún así, cuando le conté sobre mi proyecto, una nanopartícula que detectaba células cancerosas en etapas imposibles, inspirada en la muerte de nuestra madre por un tumor que devoró sus pulmones en silencio, ella se emocionó. «Es brillante, hermanita. Déjame leerlo». Le envié los archivos por email, página a página, con anotaciones garabateadas a mano que escaneé en la biblioteca. Confié en ella como en mi propio pulso. Esa noche en el laboratorio, bajo las luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas, la encontré inclinada sobre mi ordenador. El pasillo estaba desierto, era medianoche, y el guardia de seguridad roncaba en su garita. Entré sin hacer ruido, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. Elena tecleaba furiosamente, copiando secciones enteras de mi código genético modificado. «¿Qué haces?», pregunté, mi voz un hilo de seda rota. Ella se giró, pálida como un fantasma, pero su boca se curvó en esa sonrisa que siempre usaba para salirse con la suya. «Ayudándote, Lucia. Hay errores aquí. Déjame pulirlo». Mentira. Lo vi en sus pupilas dilatadas, en el temblor de sus manos, pánico puro. No cariño. La confronté al día siguiente en el café de la Gran Vía, donde el bullicio de los turistas ahogaba nuestras palabras. «Es mi trabajo, Elena. Mi tesis. Si lo publicas como tuyo, nos destruirás a las dos». Ella sorbió su café con leche, los ojos fijos en la calle donde un acordeón lloraba una rumba gitana. «No seas paranoica. Solo quiero colaborar. Piensa en el impacto, Ruiz y Ruiz, las hermanas que salvan vidas». Pero sus palabras eran humo. Al mes, su nombre aparecía en una conferencia en Barcelona, presentando avances preliminares en nanotecnología oncológica. Mi nombre, ni una mención. Llamé a mi supervisor, el profesor Vargas, un hombre de bigote canoso y ética de hierro. «Es plagio, Lucia».
pero sin pruebas irrefutables. Tus manos están atadas. Pruebas. Tenía copias. Emails. Pero Elena las había borrado de su lado. Y el laboratorio compartido borraba huellas digitales como arena en el viento. La rabia creció en mí como un cáncer propio. Noches en vela. Fumando en el balcón de mi piso en Malasaña. Mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como ojos acusadores. Perdió mi beca cuando mi rendimiento cayó. Encontré trabajo como técnica en un hospital de Vallecas. Limpiando centrifugadoras y soñando con venganza. Elena. Meanwhile. Ascendía. Artículos en Nature. Becas europeas. Un anillo de compromiso con Javier. Un abogado de familia rica que olía a colonia cara y promesas vacías. Nuestra madre, si viviera, habría llorado por nosotras. Pero ella estaba en el cementerio de la Almudena, bajo una lápida que decía en paz, mientras yo ardía en infierno. El detonante fue la invitación. 3 años después del robo, Elena me llamó desde su ático en Salamanca. Lucia, noticias increíbles. Mi paper ha sido shortlisted para el Nobel de Medicina. Su voz era miel envenenada, goteando falsa alegría. Ven a la ceremonia en Estocolmo. Será nuestro momento. Reí. Un sonido amargo que se ahogó en mi garganta. El Nobel. Mi descubrimiento. Su corona. Colgué sin responder. Y esa noche, en la penumbra de mi habitación, saqué el viejo portátil donde guardaba las pruebas, timestamps de emails, backups encriptados. Un audio grabado en secreto esa noche en el lab, su voz susurrando esto me lo merezco más mientras copiaba el archivo final. Decidí no gritar. No aún. En su lugar, escribí una carta anónima al comité del Nobel, adjuntando fragmentos de evidencia. La verdadera autora es Lucia Ruiz. Pregunten por las discrepancias en el código fuente. La envié desde una cuenta desechable. Mi corazón latiendo como un prisionero liberado. Pero la venganza no es un golpe seco, es un río que arrastra todo. Al día siguiente, Elena apareció en mi puerta, radiante en un vestido rojo que gritaba victoria. Hermana, ¿por qué no contestas? Javier y yo queremos que seas dama de honor. La dejé entrar, sirviéndole té de jazmín que temblaba en mis manos. Hablamos de trivialidades, el tráfico en la M30, el calor asfixiante de julio hasta que no pude más. Felicidades por el Nobel, dije. Mi voz un cuchillo envuelto en seda. Sus ojos se iluminaron. Luego se nublaron. ¿Cómo lo sabes? Es confidencial. Sonreí. Tengo mis fuentes. Esa fue la primera grieta en su armadura. Durante semanas, la vi desmoronarse, llamadas frenéticas a Estocolmo. Reuniones con abogados. Javier consolándola en restaurantes de lujo donde yo, desde una mesa cercana disfrazada de turista, observaba cómo el miedo le robaba el apetito. El comité pidió aclaraciones. Elena juró que era colaboración mutua, pero mis pruebas sutiles, irrefutables, se sembraban dudas. Lucia, por favor, me rogó una noche en el teléfono, su voz quebrada por sollozos. Si sale a la luz, lo pierdo todo. Ayúdame. Fingí compasión. Siempre te ayudé, Elena. Ahora, es tu turno de pagar. Pero el odio es un maestro cruel. Me enseñó que la sangre traicionada no se lava con lágrimas. Empecé a tejer una red más profunda, contacté a periodistas independientes en el país, filtrando rumores anónimos sobre irregularidades en la investigación Ruiz. Javier, el Trungian inocente, se convirtió en mi peón involuntario. Le envié emails falsos desde una cuenta de admiradora, insinuando que Elena había falsificado datos para impresionar a su prometido. Él, cegado por el amor, la confrontó, y sus peleas resonaron en las paredes de su ático como truenos en la sierra de Guadarrama. El primer conflicto explotó en la cena familiar de Navidad, en la casa de nuestro tío en Toledo.
La mesa estaba cargada de jamón ibérico y vino Rioja, pero el aire olía a pólvora. Elena llegó tarde. Ojeras profundas como surcos en la tierra seca. Lucia, ¿has hablado con alguien del comité?, preguntó en voz baja mientras los primos reían con villancicos. Negué con la cabeza, pero mi sonrisa era una trampa. Javier, tenso a su lado, bebió en silencio. Cuando el tío propuso un brindis por el futuro brillante de Elena, levanté mi copa. Por la verdad, que siempre sale a flote. El silencio cayó como una guillotina. Elena palideció, Javier la miró como si fuera un extraño. Esa noche, en el coche de regreso a Madrid, la seguí desde lejos. Sus faros cortaban la niebla como cuchillas, y en mi mente, reviví cada traición, las noches que ella dormía mientras yo calculaba fórmulas, las mentiras que tejía para escalar sobre mi espalda. Llegué a casa exhausta, pero el sueño no vino. En su lugar, planeé el siguiente paso, una reunión con Vargas, mi viejo supervisor, ahora jubilado en un pueblo de Extremadura. Quiero justicia, profesor, le dije por videollamada, mi rostro iluminado por la pantalla como un oráculo. Él suspiró, sus ojos sabios cargados de pesar. La academia es un circo, Lucia. Pero la verdad es un fuego que quema a todos. Los meses siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros, donde cada paso de Elena era un eco de mi propia caída. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Caminaba por el Retiro al amanecer, alimentando cisnes con migas de pan mientras repasaba mentalmente los hilos de mi venganza. El comité del Nobel no actuaba con prisa, eran burócratas suecos con acentos fríos y protocolos de hierro. Pero mis filtraciones anónimas, un email aquí, un documento encontrado allá, avivaban el fuego. Elena empezó a cancelar conferencias, vi su foto en La Vanguardia, sonriendo forzada junto a un titular, polémica en torno al Nobel, colaboración o plagio. La llamé esa tarde, fingiendo preocupación. Elena, ¿estás bien?, leí lo del periódico. Su voz era un hilo desgarrado. Es un error, Lucia. Alguien miente. Tú no dirías nada, ¿verdad? Pausé, dejando que el silencio la ahogara. Somos hermanas. La sangre manda. Colgué y lloré, no por ella, sino por la niña que éramos, inseparables en el patio de Tierra Roja, soñando con estrellas que ahora nos separaban como abismos. Javier fue el primer peón que cayó. Descubrí su debilidad en una red social olvidada. Un perfil antiguo, donde confesaba deudas de juego, ocultas a Elena para mantener su fachada de príncipe azul. Le envié pruebas anónimas de extractos bancarios falsificados que enlazaban sus pérdidas con inversiones en la carrera de Elena. Y el veneno hizo su trabajo. Una semana después, los vi discutir en el Parque del Oeste. Ella gritaba, él negaba, y un anillo de plata rodó por el sendero como una lágrima sólida. Me usaste para tu gloria, le espetó él, voz ronca de traición. Elena sollozó, sola bajo los plátanos, y yo, oculta tras un banco, sentí una punzada de culpa que aplasté como a un insecto. Pero la culpa era un lujo que no podía permitirme. Mi vida, meanwhile, se deshilachaba. El hospital me despidió por ausencias, culpando mi falta de enfoque. Sobrevivía con traducciones freelance y noches en bares de Chueca, donde el gin tonic ahogaba el vacío. Allí conocí a Marco, un periodista freelance con cicatrices de divorcio y una risa que cortaba el humo. Pareces una mujer en guerra, me dijo una noche, sus dedos rozando los míos sobre la barra. Le conté una versión edulcorada, mi hermana me robó un sueño. Y él se inclinó, ojos brillando como un lobo. La verdad vende, Lucia. Déjame ayudarte. Lo usé como puente, sus artículos en medios independientes amplificaron los rumores.
pintando a Elena como una oportunista en un mundo de genios olvidados. El conflicto familiar estalló en Pascua, en la masía de nuestro tío en La Mancha. El aire olía a tomillo y cordero asado, pero la tensión era un nudo en la garganta. Elena llegó sola, Javier habiendo viajado por trabajo. Nuestros primos, ajenos al drama, charlaban de cosechas y bodas. Yo serví el vino, mi mano temblando ligeramente al ver su delgadez, los pómulos afilados como cuchillos. Lucia, hablemos, murmuró ella durante el postre, arrastrándome al huerto donde los olivos susurraban secretos. Sé que fuiste tú. Las filtraciones. Tu estilo. ¿Por qué? Lágrimas surcaban su rostro, pero en sus ojos ardía la misma furia que yo sentía. Porque me robaste la vida, Elena. Mi Nobel, mi nombre, mi alma. Ella se derrumbó contra un tronco, sollozos ahogados por el viento. No fue así. Mamá siempre dijo que yo era la fuerte, tú la soñadora. Quería protegerte del fracaso. Javier me presionó. Necesitaba el ascenso para casarnos. Mentiras envueltas en verdad, Javier. El Trungian codicioso había avivado su ambición, prometiendo estabilidad a cambio de gloria. Pero yo sabía la raíz, el miedo de Elena a ser la segunda, la sombra de la hermana lista. Protegerme, repetí, amarga. Como cuando copiaste mis exámenes en el instituto para no quedar mal ante papá. Ella jadeó, el pasado abriéndose como una herida infectada. Eso fue hace años, ahora es diferente. No lo era. La abracé entonces, un gesto que quemaba, y susurré, dime la verdad al comité, y todo termina. No lo hizo. En su lugar, contrató detectives para rastrear mis emails. Encontró a Marco en mi historial de llamadas. Una mañana, mi puerta fue aporreada por dos tipos de traje barato. Señorita Ruiz, su hermana quiere hablar. Sobre un artículo que no debería publicarse. Amenazas veladas. Dinero sobre la mesa. Rechacé, pero el miedo se instaló como un inquilino no deseado. Marco me advirtió, esto es guerra sucia. Lucia. Si escalas, te quemas. Lo ignoré. Esa noche, envié al comité el audio grabado. La voz de Elena confesando el robo en ese laboratorio maldito. Pruebas definitivas. Adjunté. El río de mi venganza se hinchaba, arrastrando no solo a ella, sino a todos nosotros. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía en oleadas, soñaba con nuestra madre. Su mano fría en mi frente, susurrando perdóname por no ver la oscuridad en vuestras venas. Despertaba sudando, el corazón un puño apretado. Elena, meanwhile, se aislaba. Vi fotos suyas en Instagram, sonrisas forzadas en eventos vacíos, pero sus ojos vacíos como pozos. Javier la dejó oficialmente en mayo, citando diferencias irreconciliables en un comunicado que olía a ego herido. El Trungian se convertía en verdugo, demandándola por engaños financieros. Ella me llamó histérica, Lucia. Él sabe todo, ayúdame, por Dios. Fingí sorpresa. La verdad siempre sale, hermana. Pero la Toantín era un vicio, me consumía. Empecé a dudar, ¿y si mi venganza era solo un espejo de su traición? Marco me besó una noche en su piso de Chamberí, sus labios salados de dudas. Lucia. Has ganado. No había ganado nada, solo un vacío que aullaba. Aún así, presioné, contacté a ex colegas de Elena, sembrando semillas de duda en chats académicos. El clímax se acercaba. El comité anunció una revisión exhaustiva en junio, y Estocolmo se convirtió en un fantasma que nos perseguía a ambas. En una visita sorpresa a mi piso, Elena irrumpió como un huracán, papeles en mano. Firma esto, una declaración conjunta de colaboración. Salvemos lo que queda.
Sus ojos suplicaban. Pero vi el cálculo debajo usarme como escudo. La miré. El odio y el amor enredados como raíces. Firma tú la confesión. Y quizás. Ella se quebró, gritando, eres un monstruo, igual que yo. Salió dando un portazo. Y yo me derrumbé en el suelo. El eco de sus palabras, un eco de mi propia alma fracturada. El verano de 2025 en Madrid fue un horno que cosía mis entrañas. Cada día un paso más cerca del abismo. Las noticias corrían como regueros de pólvora, escándalo Nobel, la investigación de Elena Ruiz bajo escrutinio. Vi a mi hermana en televisión, pálida bajo los focos de un estudio en Antena 3, defendiendo su honor con voz temblorosa. Es un malentendido familiar. Mi hermana y yo colaboramos. La envidia ha distorsionado los hechos. Envidia. La palabra me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. ¿Envidia? No. Era justicia. Un bálsamo amargo para la herida que ella abrió. Marco se convirtió en mi ancla y mi perdición. Pasábamos noches en su terraza, fumando cigarrillos negros y mirando las estrellas que parpadeaban sobre la sierra. Esto te está matando, Lucia, murmuraba él, su mano en mi rodilla. Le conté todo, el robo, las pruebas, el audio que ahora circulaba en foros oscuros de la red académica. Él escribía artículos equilibrados, la cara oculta del Nobel, traición entre hermanas, pero cada publicación avivaba el fuego. Recibí amenazas anónimas, emails con fotos mías saliendo del hospital, notas que decían para o te arrepentirás. Elena jugaba sucio, contrató jeques para borrar mis backups. Pero yo era un paso adelante, con copias en servidores suizos pagados con mis últimos ahorros. El conflicto social estalló en una protesta improvisada frente a la Complutense. Estudiantes, inspirados por los rumores, marcharon con carteles, justicia para Lucia Ruiz, el plagio mata la ciencia. Me uní, encapuchada en el anonimato, el corazón hinchado de una validación perversa. Elena contraatacó en una rueda de prensa, mi hermana sufre de delirios. Ha fabricado evidencia por celos. Celos. De nuevo esa daga. Javier, el ex prometido convertido en enemigo, soltó la bomba, una entrevista en El Mundo donde acusaba a Elena de manipular datos para salvar nuestra relación. Ella me prometió el mundo, yo le di alas, y voló sobre cadáveres. El Trungian se revelaba como oportunista, vendiendo su dolor por clics y columnistas. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web me consumía, caminaba por la Puerta del Sol como un espectro, viendo mi rostro en pantallas gigantes de entrevistas pixeladas donde negaba ser la fuente. Pero el agotamiento llegó una noche. Colapsé en el metro de Sol, despertando en un hospital con Marco a mi lado. Basta, Lucia. Has destrozado su vida, cuánto más la tuya. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Hasta que pague. Él me besó la frente, un gesto tierno que rompía mi armadura. Por primera vez, sentí H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN filtrarse como lluvia en grietas. ¿Y si Elena era solo un reflejo de mi propia ambición no reconocida? Nuestras madres nos crió en pobreza, susurrándose la mejor o nada. Ambas éramos hijas de esa maldición. El tío intervino entonces, convocándonos a su finca en Toledo. Llegué bajo un sol implacable, el polvo pegándose a mi piel como culpa. Elena ya estaba allí, demacrada, fumando en el porche con vistas a viñedos infinitos. Lucia, dijo, voz ronca. Esto nos está matando. Retira las pruebas, te daré crédito póstumo. Póstumo. La palabra heló mi sangre. ¿Crees que quiero migajas? Discutimos bajo los olivos, voces elevadas como en una zarzuela trágica. Tú empezaste esto al copiarme, grité. Ella replicó, y tú lo terminas destruyéndome. Javier se fue. Mi carrera muere. ¿Y por qué? Por orgullo.
El orgullo, el veneno de nuestra sangre castellana, heredado de un padre ausente que valoraba el honor sobre el amor. El tío, testigo silencioso, nos separó con manos temblorosas. Sois Ruiz. La familia es sagrada. Sagrada. Reí con amargura. Esa noche, en la cena, el vino fluyó como lágrimas no derramadas. Hablamos de mamá, de sus sueños truncados por el cáncer que yo juré curar. Elena confesó, en un arrebato etílico, te envidiaba. Lucia. Tú eras la pura, la que trabajaba sin atajos. Yo tomé el tuyo para sentirme viva. Verdad cruda, desnuda como un parto doloroso. La abracé. Sollozos compartidos. Pero en mi mente, el plan seguía, una última filtración al comité. El audio completo. La Toantín regresó al amanecer. Marco me encontró en la estación de Atocha. Mochila al hombro. ¿A dónde vas? A Estocolmo. Para verlo terminar. Él protestó, pero lo besé con urgencia, sabiendo que era adiós. El vuelo fue un limbo de nubes y dudas. Aterricé en un Estocolmo gris, donde el frío mordía como remordimientos. Me registré en un hostal modesto, y esa noche envié el paquete final, todas las pruebas, firmadas con mi nombre. Soy Lucia Ruiz. Reclamo mi trabajo. El twist se avecinaba, pero aún no lo veía. Elena llegó 2 días después para la audiencia preliminar del comité. La vi en el hotel, rodeada de abogados, su figura frágil como porcelana rota. Me acerqué disfrazada de periodista, micrófono en mano. Comentarios sobre las nuevas evidencias. Ella levantó la vista, y por un instante, vio a través del disfraz. Lucia. Susurró mi nombre como una oración rota. Uy, el corazón un torbellino, pero el destino ya rodaba. La audiencia fue un circo de intelectos, profesores suecos con gafas de montura fina, interrogando a Elena sobre ecuaciones que yo había escrito. Ella tartamudeó, sudando bajo las luces, mientras Javier testificaba por videoconferencia, vendiendo más mentiras por redención. Elena manipuló todo. El odio se volvía un lazo que nos estrangulaba a todos. Estocolmo en otoño era un lienzo de hojas rojas y vientos que susurraban secretos nórdicos, pero para mí, era un patíbulo dorado donde mi venganza colgaba en la balanza. Me instalé en una pensión cerca del ayuntamiento, donde las campanas tañían horas como veredictos. Cada mañana, leía los cables del comité, señorita Ruiz. Su evidencia es convincente. Requerimos su testimonio presencial. El miedo y la euforia se entrelazaban en mi vientre como amantes prohibidos. ¿Testimonio? Eso significaba exponerme, salir de las sombras y enfrentar no solo a Elena, sino al mundo. Llamé a Marco desde una cabina pública, el plástico frío contra mi oreja. Vengo, dijo él, voz firme a pesar de la distancia. Pero prométeme, después. Paramos. Prometí, mintiendo con la facilidad de una Ruiz. Mientras esperaba, exploré la ciudad, el Vasa Museum, con su barco hundido como metáfora de nuestras vidas naufragadas, el Gamla Sten, callejones empedrados donde imaginaba a Elena huyendo de sus demonios. Envié postales anónimas a su hotel, la verdad flota, como un iceberg. Prepárate. Crueldad poética. Nacida de noches insomnes donde el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitaba en sueños. Elena se derrumbaba en vivo. Vi fragmentos de su deposición filtrados en redes. Voz quebrada explicando colaboraciones informales. Pero los expertos la desmontaban, señalando inconsistencias en el código, mis huellas digitales, invisibles pero indelebles. Javier, desde Madrid, alimentaba el caos con leaks a la prensa sueca. Ella me engañó con datos falsos. El Trungian, ahora un lobo solitario, buscaba su propio Nobel de supervivencia, vendiendo exclusivas a cambio de inmunidad.
Nuestros primos en Toledo murmuraban en chats familiares: Lucia siempre fue la buena, Elena, la ambiciosa. El escándalo se extendía como un virus, infectando la Academia Española, boicots a conferencias, dimisiones en comités. El CAO se gestó en una noche de tormenta, cuando el comité convocó una sesión de emergencia. Yo, citada como testigo clave, entré en la sala del Nobel Institute bajo una lluvia torrencial que empapaba mi abrigo. La habitación era austera, madera oscura. Retratos de laureados mirándome con ojos acusadores. Elena estaba allí, al otro lado de la mesa, flanqueada por abogados de traje gris. Nuestros ojos se encontraron, los suyos. Pozos de desesperación, los míos. Espejos de furia contenida. Señorita Ruiz, dijo el presidente. Un hombre alto con acento gutural. Su hermana niega el plagio. Confirma su reclamo. Respiré hondo. El aire cargado de ozono y traición. Sí. Todo del código. Las ecuaciones. El concepto es mío. Ella lo robó en 2022. En nuestro laboratorio compartido. Presenté el audio. Mi voz temblando al pulsar play. La confesión de Elena llenó la sala: esto me lo merezco más. Silencio. Luego, caos. Ella se levantó, gritando: mentira. Lo inventaste. Sus abogados la contuvieron, pero el daño estaba hecho. El comité deliberó en privado. Yo esperé fuera, bajo el goteo de la lluvia. Marco llegando en un taxi empapado. Lo hiciste, murmuró, abrazándome. Pero el abrazo era frágil, sentía la fisura en mi alma. Elena salió horas después, escoltada por seguridad. Me interceptó en el pasillo, ojos enrojecidos. ¿Por qué? Lucia, somos sangre. La empujé contra la pared, mi voz un siseo. Sangre que traiciona. Tú empezaste esto. Ella sollozó, deslizándose al suelo. Javier. Me dijo que era solo un préstamo. Que te daríamos crédito después. Mentira piadosa. O verdad retorcida, el Trungian había orquestado parte del robo, prometiendo a Elena estabilidad a cambio de su silencio. Pero en ese momento, vi la profundidad de su arrepentimiento, no por el crimen, sino por perder la familia que fingíamos tener. El comité falló al amanecer: suspensión indefinida del premio para Elena Ruiz, pendiente de investigación formal. Noticias que estallaron globalmente: CNN, BBC, todos devorando el drama de las hermanas españolas. Volé de regreso a Madrid en un avión que parecía un ataúd. Marco a mi lado en silencio. La prensa me esperaba en barajas, flechistegadores, micrófonos como lanzas. Lucia Ruiz, la verdadera genio. ¿Venganza o justicia? Respondí con una sonrisa tensa: ambas. Pero la victoria era ceniza. Elena desapareció. Rumores decían que se refugió en un convento en Ávila, buscando absolución en piedra y oración. Javier fue arrestado por fraude financiero, sus deudas expuestas como un castillo de naipes. Yo, celebrada en círculos académicos, recibí ofertas, cátedras en Salamanca, becas en Barcelona. Pero el vacío persistía, un hueco donde debería estar la paz. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me golpeó en una cena con Marco, en un restaurante de la Latina donde las raciones de callos humeaban como recuerdos. Ganaste, pero perdiste a tu hermana, dijo él, su tenedor inmóvil. Lágrimas calientes. La perdí hace años. Esa noche, busqué su número, no contestó. En su lugar, un mensaje de nuestro tío: ven a Toledo. Ella está aquí. Hablad. El viaje fue un calvario de autovías y dudas. Llegué al atardecer, el sol tiñendo los campos de oro falso. Elena me esperaba en el huerto, envuelta en un chal, fumando con manos temblorosas. Lucia, susurró. Nos abrazamos bajo los olivos, sollozos que liberaban veneno acumulado.
Perdóname, murmuró. Te perdono. Mentí, porque el perdón era un lujo que aún no podía costear. Pero el destino, ese titiritero cruel, tenía más hilos que tirar. De regreso en Madrid, la vida se reconfiguró como un rompecabezas con piezas astilladas. La universidad me ofreció una plaza fija, doctora Ruiz. Su coraje inspira. Acepté, mudándome a un piso luminoso en Chamberí, donde las ventanas daban a jardines que susurraban promesas de renacer. Marco se instaló conmigo. Su presencia un bálsamo contra las noches de insomnio donde revivía la audiencia en Estocolmo. Hacíamos el amor con urgencia, como si el tiempo nos persiguiera, pero en sus brazos encontraba fragmentos de paz. «Eres libre ahora», me decía, besando las cicatrices invisibles en mi piel. Elena emergió de su exilio en Toledo como un fantasma renacido. Volvió a la ciudad en noviembre, instalándose en un estudio modesto en Usera, lejos de los salones de Salamanca. Trabajaba como consultora freelance. Su nombre un susurro en círculos académicos, la de la polémica. Me contactó por carta. Tinta temblorosa en papel crema, hablemos. Sin abogados ni cámaras. Por mamá. Acepté, reuniéndonos en un café de la Latina, donde el aroma a churros fritos ahogaba el amargor. Ella había cambiado, arrugas prematuras. Cabello corto como un acto de penitencia. Lucia. Destruí todo por miedo. Javier me manipuló, prometió matrimonio si prestaba tu trabajo. Pensé que eras demasiado débil para pelear. Debilidad. La palabra avivó brasas dormidas. Tú eras la fuerte. Robando sueños para construir el tuyo. Discutimos en voz baja, camareras pasando con bandejas de café solo, ajenas a nuestro drama. Al final, lágrimas compartidas. Quiero ayudarte ahora, dijo. Coescribamos un paper nuevo. Tu nombre primero. Tentador. Pero el desconfianza era una serpiente enroscada en mi pecho. El Trungian, Javier, resurgió como un mal sueño. Liberado bajo fianza. Me buscó en la universidad, traje arrugado y ojos suplicantes. Lucia. Elena mintió. Yo no sabía del robo. Ella me usó como excusa. Mentiras. Lo confronté en mi oficina. Puertas cerradas. Fuiste el catalizador, Javier. Tus deudas la empujaron al abismo. Él se derrumbó, confesando, la amaba. Pero el dinero lo envenenó todo. Lo grabé en secreto. Un arma para el juicio pendiente. Salió. Y yo vomité en el baño. El asco subiendo como bilis. La sociedad reaccionaba en cadena. Documentales en Netflix sobre el escándalo Ruiz. Donde yo era la heroína trágica. Elena la villana redimida. Recibí cartas de estudiantes inspirados. De víctimas de plagio que veían en mí un faro. Pero también odio, trolls en redes gritando bruja vengativa. Fotos mías vandalizadas en foros. Marco me protegía. Pero el estrés erosionaba nuestro lazo. Discutíamos por tonterías. Su celos por mi fama un eco de ambiciones pasadas. El CAO personal llegó en Navidad. En la Masía toledana. El tío organizó una reconciliación forzada, pavo asado. Villancicos forzados. Elena y yo nos sentamos frente a frente. Javier ausente, pero su sombra presente en conversaciones susurradas. He perdido todo, confesó ella sobre el brandy. Pero tú brillas. Brillaba, sí, pero con luz prestada. Esa noche, bajo las estrellas manchegas, caminamos por los viñedos. Perdóname de verdad, suplicó. La abracé, y por un instante, creí en el perdón. Intentémoslo. Pero el twist golpeó como un rayo al día siguiente. Una llamada del comité. Doctora Ruiz. Nueva evidencia. Partes de su código original provienen de un paper de 2019. Coautoreado con el profesor Vargas. Colaboración no acreditada. Mi mundo se tambaleó. Vargas, mi mentor,
el hombre que juró lealtad. Recordé, en mis primeros años. Él compartió datos preliminares de un proyecto conjunto, que integré en mi tesis sin citarle un descuido. No robo. Pero ahora, expuesto, manchaba mi reclamo. Elena lo supo por sus contactos, me llamó riendo. Amarga, Karma. Hermanita. Todos robamos algo. El pánico me invadió si Vargas demandaba crédito. Mi victoria se evaporaba. Confronté al profesor en su cabaña extremeña. Nieve cubriendo los pinos como mentiras. Me traicionaste. Grité. Él, encorvado por la edad, suspiró. No, Lucia. Elena me contactó, me pidió declarar a su favor por colaboración triple. Rechacé, pero filtró viejos emails para desacreditarte. Twist dentro del twist, Elena. En su desesperación, había acabado más hondo, usando el pasado para contraatacar. Vargas me dio pruebas, chats donde ella lo sobornaba. Elige, verdad o ruina mutua. Regresé a Madrid en un tren que traqueteaba como mi pulso. Marco me esperó en la estación, pero lo rechacé, necesito tiempo. Sola en el piso. Destrocé fotos nuestras, el vidrio cortando mis palmas como justicia poética. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació. Ahora contra todos, Elena. Javier. Vargas. Yo misma. El H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN se mezclaba con furia. Había mi venganza invocado este caos. Decidí el contraataque, una conferencia de prensa, revelando el complot de Elena contra Vargas. No soy santa, pero ella es el veneno. Las noticias explotaron, giro en el Nobel, conspiración familiar expuesta. Elena se quebró públicamente, admitiendo manipulación en una entrevista lacrimógena. Javier huyó a Portugal, perseguido por acreedores. Yo, en el ojo del huracán, sentía el peso de decisiones irreversibles, mi relación con Marco colgaba de un hilo, mi alma fracturada en 1000 pedazos. El año nuevo trajo un Madrid nevado, inusual y puro, como un lienzo borrado para empezar de cero. Pero las heridas no cicatrizan con copos, sangran bajo la superficie. El comité falló finalmente en enero, el premio se otorga a Lucia Ruiz, con mención a colaboraciones previas. Elena Ruiz, descalificada por plagio probado. El mundo aplaudió, titulares en El País. Invitaciones a TE Detox, un documental que me pintaba como fénix renacida. Subí al podio en Estocolmo en marzo. Bajo aplausos que resonaban huecos. Mi discurso un tapiz de gratitud y sombra. La ciencia es luz, pero la traición es su eclipse. Hoy, elijo la verdad. Elena no asistió. Envió una carta. Felicidades, hermana. Pagué mi deuda. Encuentra paz. Paz. La palabra era un espejismo. Regresé a España como doctora Ruiz, con laboratorios a mi disposición y estudiantes que me miraban como a una diosa. Marco y yo nos reconciliamos en una cena en Casa Lucio, donde los huevos estrellados crujían como barreras rotas. Te amo, a pesar de todo, dijo él, y creí, por primera vez, en segundas oportunidades. Pero las consecuencias eran un dominó implacable. Javier fue condenado a 3 años por fraude. Su imperio de mentiras colapsando en quiebras y escándalos. Vargas, redimido, se jubiló en paz, dedicándome su último paper. El tío vendió la masía, dispersando la familia como hojas en el viento. Primos que una vez bromeaban, ahora evitaban mis ojos en funerales lejanos. Elena. Elena se desvaneció en un pueblo de Galicia, enseñando biología en una escuela rural. Su ambición domada por el exilio voluntario. La visité una vez, en primavera, bajo un cielo atlántico que lloraba lluvia fina. Caminamos por acantilados, el mar rugiendo abajo como nuestra ira pasada. Siento todo, murmuró. Yo también, respondí, y nos abrazamos. El viento carrió away los últimos ecos de odio.
Sin embargo, el twist final me alcanzó en silencio, meses después. Analizando archivos viejos para un nuevo proyecto, encontré un email enterrado de 2022. De Mía Elena, toma lo que necesites, solo hazlo brillar. Un recuerdo olvidado en mi juventud. Exhausta por el duelo de mamá, le había ofrecido libremente partes de mi trabajo. Un acto de amor fraternal. Robo o regalo malinterpretado, la duda me carcomió, mi venganza. Construida en arena movediza. Llamé a Elena esa noche, contestó con voz suave. Lo sé, Lucia. Tú me lo diste. Pero yo lo torcí. Risas compartidas, amargas como olivas. Somos humanas, dijo. Defectuosas, pero unidas. El cierre no fue un final limpio, sino una tregua frágil. Marco y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el retiro. Elena como madrina. Su sonrisa genuina por primera vez en años. El novel abrió puertas, pero cerré muchas, rechazé ofertas millonarias para enfocarme en clínicas gratuitas en barrios como Lavapiés, honrando a mamá con curas reales, no laureles. La TUH símbolo 1 EADN se disipó como humo. Dejando lecciones grabadas en hueso, la traición nace del miedo, la venganza del dolor, y la redención, del coraje de soltar. Hoy, miro por la ventana de mi laboratorio. Bieles brillando bajo luces que no zumban como avispas. Elena llama semanalmente, hablamos de trivialidades del tráfico. Recetas de paella. Tejiendo hilos rotos. Marco ronca a mi lado en noches de tormenta. Y yo duermo, soñando no con podios, sino con hermanas jugando en sótanos polvorientos. La vida no es drama eterno, es un río que, tras la furia, fluye hacia mares inesperados. Y en ese flujo, encuentro, al fin, una paz ganada con sangre y lágrimas. Pero si el destino susurra de nuevo, recordaré, la sangre es fuerte, pero el perdón, invencible.